Entonces, ¿cómo podemos conocer a un Dios semejante? ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo? O sea, ¿cómo se ha dado a conocer a los hombres? Continuamos con nuestra serie Conociendo al Dios Vivo. Una de las verdades del ser de Dios que tenemos que tener muy claro es que Dios no es material ni corporal, es decir, Él no posee un cuerpo físico. Dos de las consecuencias más grandes de esta verdad son las siguientes. Número 1. Dios no está confinado por ninguna de las restricciones físicas tan comunes a la humanidad. Y número 2. Dios no es visible y por lo tanto no debe degradarse con imágenes hechas por los hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencia a sus brazos, espalda, aliento, oído, ojos, cara, pies, dedos, etc. Y surge una pregunta. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? Pues bueno, en teología estas referencias se consideran como expresiones antropomórficas. Antropos igual a hombre, morfe igual a forma. En otras palabras, Dios simplemente está atribuyéndose características humanas para participar en una verdad acerca de sí mismo en una manera que los hombres puedan comprender. Por ejemplo, la Biblia habla de las alas de Dios y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas. Sería absurdo interpretar tales declaraciones de manera literal. En el Evangelio de Juan 4:24, las escrituras describen a Dios de la siguiente manera: Dios es espíritu. La espiritualidad e invisibilidad de Dios describen la perfecta carencia de materia en la esencia divina, de forma que los sentidos físicos no pueden percibirla. Lo siguiente que menciona este pasaje nos muestra cómo debemos vivir a la luz de la verdad de que Dios es espíritu. Veamos el pasaje completo. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos adorar a Dios sinceramente y guiados por el espíritu. Para entrar en un poco de contexto, en el verso 20 la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. Y Jesús le responde: el problema de ustedes no es que adoren en la montaña equivocada. No, el problema es que ustedes no conocen a quien dicen adorar. Y la hora viene y la hora ya está, donde adorarán en espíritu, porque el Padre es espíritu. Nadie puede adorar si el Espíritu Santo no está en él, si no tiene una vida guiada por el Espíritu. La referencia a la adoración de Dios en espíritu tiene dos significados posibles. El primero es que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. El segundo es que debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. La referencia a la adoración en verdad también tiene dos posibles significados. El primero es que debemos adorar a Dios honesta, sincera e íntegramente. O número 2, debemos adorar a Dios de acuerdo a la verdad, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Otra verdad de que Dios es espíritu es que debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios alguna necesidad o limitación humana. Veamos qué dice Hechos 17, verso 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es más que un templo, Él no tiene limitaciones humanas. No queramos poner a Dios nuestras limitaciones. Y el hecho de que Dios no tiene necesidad
se muestra maravillosamente en el Salmo 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Una verdad asociada al hecho de que Dios es espíritu se encuentra en Hebreos 11:27. Veamos cómo describe a Dios este pasaje. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo describe como el Dios invisible. Ahora surge una pregunta. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo de forma visible? Para contestar, antes tenemos que entender dos principios de la interpretación bíblica. Primero, la Biblia no se contradice a sí misma. Segundo, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es inconfundible. Las Escrituras declaran claramente que Dios es invisible. Por lo tanto, las apariencias visibles de Dios en las Escrituras, con la excepción de la encarnación del Hijo de Dios, deben ser interpretadas como visiones, es decir, representaciones simbólicas de una realidad espiritual, como lo mencioné ya en un video anterior y aquí te lo muestro. Por ejemplo, Ezequiel 1:1 nos dice que los cielos se abrieron y tuvo visiones de Dios. En el versículo 28 el profeta resume estas visiones como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. En Daniel 7 del 9 al 15, Daniel tuvo una visión simbólica de Dios el Padre y lo menciona como el anciano de días. En Lucas 3:22, Juan el Bautista tuvo una visión de los cielos abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. El simbolismo es más que obvio. Nadie ha visto ni puede ver a Dios en la plenitud de su gloria. Veamos qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios y especialmente sobre su invisibilidad. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es invisible a nuestra vista, pero eso no quita que Él sea el Rey de los siglos, inmortal, el único sabio Dios, al cual sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6:15 al 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La invisibilidad de Dios se menciona como uno de los atributos que lo distinguen de su creación. La persona y la existencia de Dios son insondables. Él solo puede ser conocido hasta donde Él escoja revelarse a sí mismo. Ahora, los siguientes textos nos muestran cómo es que nosotros debemos vivir a la luz de la verdad de la invisibilidad de Dios. Deuteronomio 4:11 al 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Verso 15 y 16. Guardad pues
mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Y presta atención al verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Hermanos, cualquier intención de crear una figura o un dibujo del Dios verdadero conducirá a una distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por lo tanto, así como se evita la plaga, debe evitarse toda forma de idolatría. No debemos rebajar al Dios de la gloria a una semejanza de imagen o de escultura, porque no hay imagen, no hay escultura que pueda representar a ese grandioso Dios. No hay manera de poder ilustrar gráficamente al único Dios verdadero. Es más, deberíamos tener solo aquellos pensamientos acerca de Dios que se anclen y apoyen firmemente en las Escrituras. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos darle toda la gloria, todo honor, toda honra, toda adoración y toda alabanza al Dios invisible, al único Dios verdadero. Por último, surge una pregunta. Si Dios es inmaterial, es decir, espíritu e invisible, entonces, ¿cómo podemos conocer a un Dios semejante? ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo? O sea, ¿cómo se ha dado a conocer a los hombres? Veamos la respuesta que nos da las Escrituras. Jesús en Juan 6:46 dijo lo siguiente: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquí vemos que ningún hombre jamás ha visto al Padre, y quien ha visto al Padre es aquel que viene de él, Jesucristo. Entonces, si nadie ha visto jamás a Dios el Padre excepto el Hijo, ¿cómo el Padre se ha dado a conocer a los hombres? ¿Cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos tales cosas? Veamos qué dice el Evangelio de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por medio de Cristo y solo a través de Él que podemos conocer al Padre. Es Jesucristo quien ha dado a conocer al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Solo a través de Jesucristo se ha dado a conocer, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esta frase, dado a conocer, viene de la palabra griega exegeomai, la cual significa interpretar, explicar o exponer. El Hijo nos explica a Dios por medio de su vida y enseñanza. La Nueva Traducción Viviente contiene una traducción que es muy útil. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo le he visto, el que Dios envió. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Jesús es el único calificado para mostrarnos a Dios el Padre? Veamos qué dice Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra imagen viene de la palabra griega eikon, la cual es apropiadamente traducida como imagen o semejanza. ¿Quién sino Dios podría ser la imagen exacta de Dios?
Un ser inferior no sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una representación ligera y distorsionada. El Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es Dios y Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Veamos qué dice el Evangelio de Juan 14:9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús expresa al Padre. Como lo vimos en el verso anterior, Él es la imagen misma de su sustancia. Es importante reconocer que las palabras de Jesucristo serían blasfemia si Él no fuera Dios en el más completo y estricto sentido de la expresión. Es una verdad fundamental del cristianismo que todo lo que alguna vez quisiéramos descubrir de Dios se encuentra en Cristo Jesús. La gente intenta conocer y buscar a Dios por un montón de cosas, medios y prácticas, pero tan sencillo sería mirar a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Él lo ha dado a conocer porque Él es Dios. Dios te bendiga, te invito a que no te pierdas los siguientes videos. Regálanos un like, comparte este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra página de Facebook, ya que de esta manera apoyas bastante este ministerio.